Y es el momento de frenar un poquito y nos vamos a meter en una entrevista. Bueno, una entrevista que la verdad estoy muy contenta de que podamos hacer aquí en nuestro programa porque es un tema que como azuleña particularmente me toca de cerca y por supuesto, bueno, la semana pasada lo estuvimos desarrollando. Estoy hablando de, bueno, este reclamo histórico casi ya por la autovía en la Ruta Nacional número 3 y estos anuncios que realiza Vialidad Nacional a el Consejo Deliberante de la ciudad de Azul, bueno, respecto de una actualización, si se quiere, en las obras para la Ruta 3, pero que incluyen justamente la instalación de nuevos peajes, uno de ellos en el kilómetro 290, que dividiría a la localidad de Cacharí con la ciudad cabecera de Azul, por supuesto algo que preocupa muchísimo y que más que ser un desarrollo pareciera que complica un poco más la situación y bueno, por supuesto que no anuncian la construcción de la autovía, que es efectivamente el reclamo que se está realizando hace mucho tiempo. Y por eso estamos en este momento en comunicación con la concejala del Partido de Azul, Natalia Colomé. Ella es integrante del bloque Somos Buenos Aires. Y bueno, vamos a dialogar con Natalia un poco también respecto de no solamente su postura, sino también lo que sucedió en la 8ª sesión del Consejo Deliberante de Azul. Así que para todo esto, Natalia, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Maggi te saluda de este lado. Hola Maggi, ¿cómo estás? Muy buen día para vos y para toda la audiencia y gracias por el interés en un tema tan importante para nosotros hace ya demasiado tiempo. Hola Natalia, bueno, buenos días, muchísimas gracias por estos minutos que te tomás para hablar aquí en Radio Universidad. Yo te agradezco muchísimo la disposición y obviamente, bueno, como ya lo dije y siempre que tengo la oportunidad de decirlo lo digo porque estamos en Olavarría y yo orgullosamente soy azuleña, así que me interesa un montón, bueno, que nos cuentes, si te parece arrancamos por eso, ¿no? ¿Cuál es tu postura respecto de este anuncio que realiza Vialidad Nacional? Mira, nosotros como bloque y hace ya mucho tiempo venimos en el reclamo permanente, primero respecto de la cuestión del mantenimiento de la Ruta Nacional número 3 y más allá de olavarrienses o azuleños, decir que en realidad esto tiene un impacto no solo en nuestra comunidad, sino también en los olavarrienses que atraviesan la Ruta 3 camino a Capital Federal, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a medir el impacto de este tipo de iniciativas, es muy importante. Y porque además el principal reclamo sostenido, no solo de la comunidad azul, sino también de la región, viene siendo en primer lugar respecto de la seguridad vial y de la falta de interés por parte de este gobierno nacional en particular. Digo, a ver, la deuda respecto de la autopista o la autovía en Ruta Nacional 3 es de todos los gobiernos y atraviesa todos los partidos políticos. O sea, en esto ninguno de nosotros se hace el distraído y deja de hacerse cargo. Sin embargo, si yo tengo que hacer un raconto, te diría poco más de un año, en junio del 25, personalmente participé junto con representantes del Departamento Ejecutivo y también de vecinos autoconvocados por la autovía y Estrellas Amarillas para asistir a lo que fue la audiencia pública realizada en Monte, que es la instancia administrativa previa a los pliegos de licitación, que finalmente son los que ahora se confirman en los términos que se confirman, ¿no? Entonces, en ese momento, la verdad, te soy completamente honesta, lo que nosotros sentimos es que estábamos cumpliendo con un trámite burocrático administrativo en donde la escucha era -10. Porque se encontraban los intendentes y representantes de los departamentos ejecutivos de todos los distritos, digamos, y los partidos afectados por la planificación que hace el gobierno nacional respecto a estas licitaciones, que lo que hacen es tercerizar justamente, pero a partir de ahí, la incorporación de los peajes y hasta tanto la empresa no se instala, digamos, no hay ningún tipo de mantenimiento, o sea, quedamos a la buena de Dios. Claro. En una de las rutas que tiene la mayor cantidad de tránsito de la Argentina. Entonces, esto no solo nos está pasando a nosotros, claramente hay otras provincias que incluso han presentado recurso de amparo. El intendente Sombra ha también presentado un recurso de amparo que este Consejo Deliberante acompañó, así como un montón de resoluciones que nosotros siempre como bloque en algún momento hemos presentado, en otros momentos como en la última sesión hemos acompañado con la firma y con el voto. Y la verdad es que lo único que sentimos es que realmente los representantes
a nivel local de la Libertad Avanza y a nivel regional, que deberían justamente ser los que levanten el teléfono y planteen a la gente de su propio partido que esto no es una decisión adecuada, que se están equivocando, claramente es como que se entregan y hasta incluso se abstienen, o sea, ni siquiera se paran al lado de la comunidad para decir, más allá de lo que podamos o no hacer, al menos acompañamos respecto a esta cuestión, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, e incluso en contradicción, porque si yo continúo ese camino que te planteaba, Maggi, cronológico, desde el momento en el que esto se inicia, donde Azul plantea y deja claro no solo que estábamos en contra de los peajes, donde los estaban proyectando, que no iban a ser beneficiosos para Azul, ya en junio del año pasado, en esa instancia, digamos, administrativa para plantear el reclamo y tener expectativa de algún tipo de modificación en la decisión, sino que un mes después, en julio del año pasado, este Consejo Deliberante hizo una sesión especial a pedido de los vecinos autoconvocados por una autopista en la Ruta 3 y también de Estrellas Amarillas, para hacer una sesión pública, abierta, especial, que se hizo en el sector de la rotonda de Ruta 3, acompañada por legisladores de la región, legisladores provinciales, además de nosotros, y además de un montón de representantes de instituciones y vecinos. Y en ese momento, esa resolución donde hacíamos el reclamo justamente para fortalecer el pedido de mantenimiento, plantear nuestra postura en contra de la instalación de los peajes en los lugares en donde los estaban proyectando en particular, más allá de que, por supuesto, si no hay, una correlación entre una mejora de la ruta y el cobro de los peajes, por supuesto, también es algo que se planteó, entre otras cuestiones, y en esa sesión pública y abierta, la resolución sale acompañada por unanimidad. Es decir, cuando tenemos la presión social y los vecinos enfrente, votamos de una manera. Cuando después se da en una octava sesión ordinaria, la Libertad Avanza se abstiene. Bien, entonces eso deja claro, digamos, cómo algunos defienden o dejan de defender algunas cuestiones. De nuestra parte, seguimos sosteniendo el reclamo, siempre lo hicimos, continuaremos haciéndolo y creemos que necesitamos también el acompañamiento de la comunidad más visible y más sostenido para poder darle fuerza, o al menos que quienes toman las decisiones sientan que esas decisiones no están siendo acertadas, sobre todo de cara también a un año electoral como el año que viene. Bien, Natalia, sí, la verdad que has sido muy clara hasta ahora en todo este proceso que nos contás. Bueno, sabía, por supuesto, que vos habías participado en su momento de esa audiencia. Lo que la salvedad que nos haces es que, bueno, ya desde ese momento esperaban, ¿no?, que la respuesta sea, o que al menos la decisión sea casi que unilateral, ¿no?, sin directamente escuchar este tipo de reclamos. Y bueno, te cuento que nosotros la semana pasada estuvimos escuchando los audios de la octava sesión. Escuchamos, por ejemplo, a el presidente del bloque, ¿no?, de la Libertad Avanza, Luis Ursuripé, planteando casi que con liviandad esto de, bueno, sí, por supuesto la autovía la queremos todos. En un momento dice eso de que ellos ya se esperaban que la respuesta sea negativa y que por eso no iban a acompañar. Bueno, tuvo una cuestión, ¿no?, para argumentar finalmente esa abstención que tienen los 6 concejales de la Libertad Avanza. Entonces quisiera preguntarte, Natalia, por supuesto que la postura que ustedes sostienen como bloque está muy clara, pero sí preguntarte si vos creés que en algún momento o si van a poder al menos avanzar con alguno de los reclamos, porque ahora no solamente es el de la autovía, también se suma este peaje que directamente divide a nuestro partido. Digo, los vecinos es como si acá en Olavarría, lo pongo en términos olavarrienses, ¿no? Es como si de Hinojo a Olavarría hubiera que pagar un peaje. Sí, una locura, además teniendo en cuenta que muchos de los trámites que tienen que hacer los vecinos cacharienses en realidad están directamente atados a la ciudad cabecera. Y esto no es solo para un organismo como la Municipalidad de Azul, tenerlo en cuenta para PAMI, para IOMA, para infinidad de organismos públicos y de trámites públicos en donde es indispensable. Entonces realmente es una locura. Y además, por eso nosotros sostenemos el reclamo y vamos a seguir trabajando, y por eso la presentación de esta resolución en la octava sesión, inmediatamente después de recibido esta respuesta, digamos, ¿por qué la recibimos? La recibimos porque también habíamos hecho un planteo de solicitud oficial de información desde el Consejo Deliberante, planteando nuestra preocupación y nuestra disconformidad con la decisión que se estaba tomando. Entonces, más allá de que, incluso yo lo planteaba en la sesión a la hora de plantear la postura de nuestro bloque, la verdad, o sea, más allá de que uno siente que realmente en el gobierno nacional no están escuchando y que los actores que tienen la responsabilidad local y regional
de hacer escuchar la voz de la comunidad frente a las autoridades nacionales, porque deberían ser el nexo, más allá de que no lo son, y en este caso cito puntualmente a Pablo Di Salvo, porque tiene un cargo como director nacional de municipios, o sea, es como el responsable o el nexo entre los municipios de la Argentina y las autoridades nacionales, y básicamente es, de 16 de julio, vive en Chillar, y la verdad que yo siento que está haciendo prácticamente la nada misma. Entonces, frente a esto, primero las responsabilidades locales y regionales de defender a la comunidad. Y después, por supuesto, como planteás, o sea, sostener el reclamo, que ni hablar que se va a seguir fortaleciendo. Hay una convocatoria para el próximo 28 para poder justamente en la localidad de Cacharí hacer, digamos, en el sector de la ruta ya una panfleteada, una concientización, como nos ha pasado. Es un déjà vu, Maggi, la verdad. Sí. Lo único que uno, que incluso siendo legisladora y habiendo, alguien que justamente trabaja desde lo político y también desde lo institucional y desde lo comunitario, realmente da mucha impotencia cuando no hay ni siquiera una mínima consideración de decir, bueno, al menos corremos el peaje a un lugar donde no afecte a los vecinos en su actividad, más al borde del distrito, que no te digo que sea favorable tampoco, porque es lo que pasa con el caso de Chillar, pero bueno, al menos un impacto un poco menor, sobre todo porque nos cuesta un montón la integración con las localidades, y este tipo de decisiones tomadas desde un escritorio totalmente alejadas del territorio no hacen más que ir en contra del trabajo de integración que venimos llevando adelante muchos de los actores políticos, más allá de que nos toque ser oficialismo u oposición. Entonces, en esto, la verdad, decirte que por lo menos nuestro bloque Somos Buenos Aires, yo comparto con Consuelo Burgos, con Leo Marchicio y por supuesto con Maca, que es nuestra secretaria, la responsabilidad junto a todo nuestro equipo de seguir sosteniendo el reclamo, de seguir acompañando todas las iniciativas, algo que haremos más allá de la sordera de quienes ocupan los lugares de toma de decisiones en este momento. Y sobre todo, empezar a comprometer a distintos actores en cómo tienen que empezar a hacer las decisiones, que tienen que ser diferentes. Bien, Natalia, la verdad que te agradezco mucho cómo nos has explicado todo a la perfección, no te faltó ningún punto y bueno, también nos has dado esa información de que bueno, efectivamente el 28 de junio entonces se estarán concentrando ahí, bueno, calculo que como nos decías a la altura de la ruta, seguro en la entrada, ¿no? Hacia Cacharí. En el acceso a Cacharí, sí, bien, tal cual. En el acceso a Cacharí para bueno, seguir reclamando por esta situación, por supuesto que vamos a estar atentos a cómo continúe. Quisiera preguntarte, no quiero quitarte más tiempo, Natalia, pero quisiera preguntarte qué expectativas tenés, al menos a términos personales respecto de esto, ¿no? Si pensás que al menos el reclamo va a poder continuar y si efectivamente el gobierno nacional va a cambiar su decisión o si las expectativas son un poco más pesimistas. Mira, yo creo que cada acción que uno hace, y por eso el pedido a reforzar, y que no solo sea un reclamo azul, sino de la región, porque como te decía, los olavarrienses camino a Capital, van a ser afectados por esta situación también, porque tienen un peaje más, claro. Que además, párrafo aparte, ni siquiera habla de una generación de fuentes de trabajo como en otro momento lo ha sido, porque se sistematiza con tecnología cada vez más y son mínimas las fuentes de trabajo que pueden estar vinculadas a una iniciativa de estas características. Entonces es una recaudación que encima plantea no demasiados trabajos. Por ejemplo, en el informe que nos dan, dicen que no se van a mejorar los accesos, que eso sería, por ejemplo, al menos darle un poco de seguridad a la comunidad a la hora de ingresar a las localidades. Bueno, no lo contemplan para que el peaje sea un poco menos costoso. Una barbaridad la respuesta del gobierno nacional en todos los términos. Entonces, más allá de que, por supuesto, cuando el propio bloque oficialista se abstiene y no se ofrecen como para llevar el reclamo e insistir ante las autoridades, incluso de su propio partido, para poder acompañar a su comunidad, y yo te diría que sí, que las expectativas son pocas, pero por mínimas que sean, en realidad uno tiene que luchar por ellas, tiene que sostener el reclamo, tiene que sostener la voz y mantener el compromiso, porque sinceramente también es hacerles el juego, si no.
O sea, toman decisiones de forma totalmente autoritaria, desoyendo a todos los actores políticos y también comunitarios como son las organizaciones como Estrellas Amarillas o vecinos autoconvocados en una audiencia pública que es una instancia administrativa de importancia para tomar una decisión de estas características y quedarnos de brazos cruzados realmente sería hacerles el juego, algo que no estamos dispuestos a contribuir, porque justamente muy por el contrario estamos totalmente desconformes con la decisión unilateral que han tomado y en ese sentido seguiremos reclamando y acompañando todas y cada una de las iniciativas administrativas, políticas y comunitarias, como es esta iniciativa que se va a hacer el 28 en el acceso a Cacharí sobre Ruta 3, porque es la única manera que nos queda de que al menos se den cuenta de que le están errando feo. Y después, cuando llega la hora de las elecciones y de las campañas, de golpe todas las promesas son maravillosas, pero cuando hay que defender verdaderamente las cosas, como también es la universidad pública, digo, se corren. Entonces, lo hemos dicho en más de una oportunidad, uno tiene que sostener con el voto y con las acciones lo que dice con las palabras, y eso no es lo que está haciendo La Libertad Avanza, pero nosotros estamos totalmente en las antípodas de eso. Natalia, te agradezco muchísimo esta conversación y por supuesto quedamos a absoluta disposición desde Radio Universidad para mantenernos atentos a cómo se desarrolle esto. Por lo pronto, les deseamos éxitos para seguir llevando adelante este reclamo y nos mantendremos atentas de este lado. Te mandamos un abrazo de todo el equipo de Radio Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Abrazo, Natalia. Gracias. Bien, ahí pasaba entonces Natalia Colomé, concejala del Partido de Azul por el bloque Somos Buenos Aires. Estuvimos dialogando con Natalia acerca de, este anuncio que tuvo Vialidad Nacional la semana pasada. Recordemos, estuvimos abordándolo, ¿no? Escuchando algunos audios de lo que sucedió en la 8ª sesión del Consejo Deliberante, donde, La Libertad Avanza se abstiene de votar un proyecto de resolución para justamente volver a reclamar que Vialidad Nacional al menos revea esta decisión, no solamente porque no incorporan el proyecto de la autovía en la Ruta Nacional número 3, sino porque además ahora anuncian la construcción de un peaje en el kilómetro 290 que dividiría a la localidad de Cacharí con la ciudad cabecera de Azul. Esto, por supuesto, ya casi que no hace falta ni explicar lo grave que sería y cómo desarticularía también al partido de Azul, ¿no? Entonces, pensar en estas cuestiones, también hablábamos la semana pasada, ¿no? De que, en caso de no fortalecerse o al menos no solucionarse el problema con la Ruta 3, eso implica también una complicación en la logística regional, ¿no? Otras rutas que se sobrecargarían y demás. Cuestiones que hay que pensar